antes que nada quiero darle las gracias a Juan Alberto y a Nani por estar aquí con nosotros, por haberse prestado a estas conversaciones en el Ateneo sobre la música en Granada. Bueno, ellos son 4, pero dirán ustedes, pues, ¿por qué no están los 4? Porque no cabemos. Primero porque no cabemos en la mesa, y segundo porque admirando yo mucho a los otros 2, no, que es verdad, porque ese sonido ese sonido de bajo ahí alucinante, pero a los que conozco personalmente son a ellos, ¿no? A Juan Alberto lo conozco desde que era así, por razones familiares, y a Nani pues lo conozco por nuestras aficiones musicales, ¿no? Nuestras aficiones, además de musicales, literarias. Cuando él puso la librería Oxford, pues me acuerdo que subió un día a la facultad a ofrecerme su servicio allí en el departamento de literatura para los libros que necesitásemos, ¿te acuerdas, no? Sí, ya esto se me acuerdo. Y desde entonces pues tenemos bastante amistad y bastante relación. Hicimos una presentación o 2 tuyas en mi librería aquella. Claro, y hicimos como 2 actos, creo, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos 2. En Oxford, sí. Bueno, pues ellos son como la mayoría de los que estáis aquí sabéis, uno de los grupos actuales granadinos más importantes de la escena nacional, ya reconocidos en programas, en revistas, por premios. Y por otra parte, ellos son un grupo veterano ya, aunque sean muy jóvenes, porque llevan ya unos cuantos añicos trabajando duro, ¿no? en esto de la música. Bueno, ellos empezaron en la segunda, a tomarlo más en serio empezasteis en la segunda mitad de los 90, ¿no? Sí. Aunque Pleistoceno antes superior. ya habíais tenido tú con mamá Baker, y tú que ibas por allí con la pandereta, ¿no? Sí. Pero ya hiciste el primer grupo, digamos, en el año 96 o por ahí, ¿no? Sí, Más o menos. empezaríamos a ensayar en el 93, 94, ¿no? 94. Y sí, empezamos con las primeras maquetas y el Por concurso ahí, en más o 95, 96. Continúan Entonces- sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya 9 La días. joven desaparecida. Mal vamos. Vamos mal, sí. Documental este es la bomba. Esto es Creo que lo he visto porque esto es que ponen anuncios antes de... ¿No ves? Está muy interesante. Antes de los vídeos ponen anuncios, míralo. Que si lo dejas mucho rato parado, saltarlo. Saltan, sí. Bueno, estaremos al tanto de los saltos. No pasa nada. Que yo quería preguntaros, en primer lugar, ¿cómo encontrasteis vosotros el ambiente en Granada en esos años, el ambiente que os propició entrar de lleno en la música? Bueno, pues... ¿Cómo era el panorama, más o menos? Bueno, es que, claro, cuando nosotros empezamos en el instituto, Juan Alberto y yo somos compañeros de instituto, igual que... Del Miguel Mariana Aro, Pineda, sí, Mariana Pineda. los 3. Pues el ambiente de aquella época depende de a qué te dedicaras, ¿no? Evidentemente, y con qué amigos tuvieras, pero claro, prácticamente todo era rock, ¿no? Pop o punk en aquellos años. Y nosotros, por diversas razones, y porque Miguel tenía un grupo, o sea, el hermano de Miguel, el hermano mayor de Miguel Aro, tenía un grupo. Se llaman Los Recargables, era un grupo así como más clásico y eso, como más rockabilly, pero bueno, nosotros flipábamos con que el hermano de Miguel tuviera un grupo y tocara algo de verdad, ¿no? Nosotros teníamos 14 años, 15 años y empezó a fascinarnos el mundo de la música y todos éramos muy fans de 091 de Lagartija Nick, que vino un poco después, ¿no? Lagartija Nick de repente despuntó y se convirtió en un fenómeno tremendo, casi a nivel nacional podríamos decir, pero en Granada hubo unos años en que era una locura, ¿no? Era como...
Si tenías sangre en las venas y eras un poco diferente como adolescente, pues igual que los chavales hoy en día se cogen el skate o están escuchando todo el rato el trap, pues nosotros escuchábamos a Lagartija Nick y a grupos así, ¿no? Y a grupos punk de los años 80. Y en Granada... A TNT también, ¿no? A TNT, a KGB, sí. En aquel momento, de hecho yo recuerdo haber escuchado en casa de Juan Alberto, en casa de los padres de Juan Alberto, 2 millones de veces la adaptación de Jesús Arias del poema de Luis García Montero. La copla a la muerte de su colega. Efectivamente, eso lo hemos puesto 1000 veces en casa de mí y en tu casa. Y bueno, pues ese era un poco el ambiente en el que nos movíamos, ¿no? Seguro que Juan Alberto pues, puede ampliar. Bueno, la palabra efervescente se utiliza mucho para este tipo de escenas, pero yo creo que es muy apropiada, ¿no? Porque había mucho movimiento en Granada. Yo creo que había mucho movimiento en toda España. A final de los años 80, creo que los ayuntamientos se vuelcan en lo de hacer conciertos con grupos de rock, y cuando nosotros pasamos los coletazos del final de la movida, ¿no? Cuando la movida ya había dejado de ser algo contracultural y lo que sobrevivió fueron los grupos que tuvieron éxito comercial de la movida. Ya, digamos que se fueron separando de lo que quería la gente joven, que quería distanciarse, que no quería ser fan de algo muy comercial. Y se empieza a generar una escena alternativa, se le llamaba entonces, y había muchos conciertos, era muy fácil ver una actuación de grupos de rock y de pop en directo. Por una parte, los que organizaban ayuntamientos, que había muchas cosas en la calle. Yo recuerdo ver a 091, ver a KGB, a Los Ruidos, a muchos grupos de final de los 80 y principios de los 90, pero también en los bares. Recuerdo un montón de sitios, recuerdo que los Planetas, que son un poco más mayores que nosotros, recuerdo verlos en un sitio allí en Pedro Antonio, que se llamaba Palco, que tenía un sótano, y ahí se hacían conciertos. Y recuerdo ver allí al grupo del que ha sido nuestro técnico de sonido 1000 años, de José, los Exiles, con un par de guiris que estaban aquí en Granada. Entonces era muy atractivo porque a esa edad te gusta la música. Claro. A esa edad la música tiene algo identitario. Tú te sitúas en el mundo de los jóvenes dependiendo de la música que te gustara. Y en aquellos tiempos, pues en Granada había punkis que iban vestidos de punkis oficiales, había rockers, había heavies, que son los únicos que siguen quedando, pero ya de una forma son una especie totalmente en extinción. Pero existían esas familias. Y nosotros, pues, podías situarte en un sitio o en otro. Y era fácil encontrar música en directo, de forma que no lo veías como algo lejano. Encima, como decía Nani, el hermano mayor de mí, que tenía un grupo, y no sé, nos gustaba la música y era fácil ver gente tocando, no lo veías como algo inalcanzable. Decías, pues... Claro. También nosotros, y ellos fueron los que se lanzaron. Había una cosa maravillosa en aquella época también, que era que de repente yo recuerdo con 14 o 15 años que todo el mundo te grababa la cinta. Y tú grababas cintas para la gente. Pero a veces la cinta la grababas de las 40 principales, o sea, ¿sabes? Dándole al rec y claro. se te metía bueno, pues... Y le daban. Pero eso era muy importante, o sea, que, bueno, hoy en día, claro, comparado con Spotify y los medios digitales parece absurdo. Pero ahora hay tantas cosas que no sé si esa acción que yo recibía cuando Miguel, Juan Alberto o Pepe Vida, que seguro que lo conocéis, nos grabamos cinta uno a otro, a lo mejor daban, yo qué sé, una TDK de estas de 90, tenía a lo mejor para 12 canciones por un lado, 12 canciones por otra, ¿no? Esas 24 canciones que te daba alguien te posicionaban muy bien y muy rápido en qué está pasando ahora mismo, ¿no? Claro. Y ahí de repente pues, nos llegaban cosas rarísimas, los más jóvenes, no sé qué, no sé cuánto, y de repente Sonic Youth y Pixies. Y eso era muy importante. Y una canción de Lagartija Nick, y una canción de no sé qué grupo español raro, etc. Y esto es muy importante. Y luego pasa otra cosa que a mí me parece también bastante fascinante, que lo he comentado varias veces, y es nosotros
vivimos la transición, bueno, como todos, ¿no? Pero nosotros con 15 años, vivimos la transición de tener 2 cadenas de televisión a de repente empezar a ver 4 o 5 y de repente en alguna de esas cadenas llegaron los programas de la MTV, que en Inglaterra y en Estados Unidos ya era una cosa muy famosa desde 10 años antes, pero aquí. Y de repente esa MTV, pobre tica la MTV como está hoy en día, que es pachillar. Pero en aquel momento, ¿te acuerdas? Es que veíamos la MTV noche y día. O sea, tragábamos todos los programas con toda la música moderna que se estaba haciendo en Estados Unidos. Sobre todo en ese momento era Estados Unidos casi más potente que Inglaterra. Y claro, ahí de repente un día llegó Nirvana y si no querías ser como Nirvana es que estabas muerto con 15 años. No tenías sangre. Y eso fue muy definitorio. O sea, el ambiente de la ciudad era muy guay en la música, lo que hizo Juan Alberto es importantísimo. Aquella época en la que se podía tocar en todos sitios. Claro. Lo que hemos luchado para que se pueda volver a tocar en todos los sitios y sigue sin poderse en 2021. Y fue un poco todo, ¿no? Ese ambiente musical de cintas de cassette que nos pasábamos unos a otros. El ambiente musical de la ciudad con los pioneros como Los Cero, como la Tijaní, como TNT, etc. Y yo creo que también esa cultura del nuevo pop rock, que de repente se llamó grunge y que se complicó en un montón de nombres en el rock alternativo, pero que seguía siendo música popular, pero que traían de repente los americanos con Nirvana, Pearl Jam y todos estos grupos que a nosotros con 15 y 16 años nos volvieron locos, ¿no? El post-punk también, ¿no? Post-punk. Has citado tú a los Pixies que los influyeron, ¿no? Y Radiohead también, ¿no? En alguna religión, Pixies. Radiohead llegó un poco más tarde, ¿no? Sí. Unos años más tarde. Lo primero que nos rompió la cabeza a todos, yo creo que fue Pixies y Sonic Youth. Fue un momento de ruptura. Fueron grupos que llegaron con una intención, con mucha vocación artística. Ahora llama la atención. Ahora la verdad es que son cosas ya de viejo de la música, de salto generacional, pero veo una vocación de negocio directamente en la forma en la que la música se presenta, que no deja de sorprenderme, porque nosotros cuando empezamos a ensayar en un local, nuestros referentes no eran los superventas, no era, voy a decir Zetangana, a mí me gusta el disco de Zetangana, pero quiero decir, no eran grupos que lo que nos llamara la atención fuera su nivel de éxito, ni que ganaban pasta, ni que llenaban estadios, ni que tenían muchas apariciones en los medios. Al revés, eran gente que lo que pretendían era mostrar una visión artística de la música. Pixies o Sonic Youth, que son los grupos americanos que más nos marcan a nosotros y a decenas de grupos en todo el mundo, marcan un momento en el que, no sé, ir a un concierto de estos grupos era pues como ir a una galería de arte. Sus referencias eran muy culturales. Los Pixies y las letras. Se basaban mucho en Buñuel, en el cine de David Lynch, cosas así. Los Sonic Youth, ya sus referentes son tan avant-garde que yo ya ni llego. pero se vestían como antiestrellas totalmente. No sé, quizás eso también tenía un efecto de llamada a que gente que no pretendía disfrazarse de superestrella, sino que un tío de la calle, el cantante de los Pixies, por ejemplo, que es nuestro gran ídolo, pues no se puede ser más feo, más antiestético que este señor, pero era nuestro ídolo por lo que tenía en la cabeza. Eso hoy no sé si funcionaría, pero eso, tuvimos la suerte de vivir... Bueno, y eso, perdona, eso va conformando un poco lo que se conoce como indie. Sí, esos son los padres fundadores de esa iglesia. El indie es un tema complicado, porque por un lado hay una etiqueta artística, bueno, porque que no sabemos muy bien si existe. Ha evolucionado un poco, ¿no? Sí, pero en realidad cuando los británicos y los americanos hablan de indie se referían a la independiente de las grandes multinacionales, ¿no? Claro, independiente. No se referían a un estilo, o sea, tú podías hacer heavy metal y ser indie, podías hacer el pop más limpio del mundo y ser indie. En España, yo creo, igual también en Inglaterra, no lo sé, pero yo creo que en España ese término se empezó a asociar a los grupos de pop o de pop rock que hacían esa música alternativa en los años 90, ¿no? Pero que en realidad la etiqueta no tiene por qué tener un sesgo estilístico, debería ser una actitud. O sea, en ese sentido somos más indígenas, claro, porque hemos estado toda la puñetera vida en discográficas independientes. El tema es que hay un
un mecanismo clásico del capitalismo, igual que el punk empieza como algo anarquista y contracultural y de repente las camisetas de los Sex Pistols, pues yo no sé, el dinero, y de los Ramones, no sé el dinero que habrán generado, pues con el indie pasa lo mismo, de ser una corriente pretendidamente contraria a lo masivo, pues acabó teniendo su hegemonía. Y digo acabó porque creo que ya ha finalizado el ciclo del texto comercial del indie, que ha sido lo que ha copado el fenómeno de los festivales del que nosotros nos hemos alimentado durante una década. La hegemonía de los artistas de esa etiqueta estilística de indie, que ya perdió sus connotaciones de alternativa y se convirtió en lo hegemónico. Sí, pero quizás se ha ganado con eso en calidad, ¿no? Bueno, la verdad, yo creo que por lo menos los últimos 10, 15 años... En cuidado, Hay una cosa muy buena, y es que el 90%, o el 100%, no tengo el dato, claro, pero quiero decir que casi todo el mundo que ha estado en la corriente del indie español o del rock alternativo español en los últimos 15 años, casi todos se han movido efectivamente por unos criterios artísticos. Eso. No ha habido... Quizá cuando de los Gabinete Caligari del primer momento a los Gabinete Caligari del último disco hay una transformación dentro de una gran multinacional que creo que, aunque esto pueda doler, creo que es bastante evidente, ¿no? Y esto puede haber pasado también con nosotros y con compañeros nuestros. Todos queremos hacer mejor música, pero en general casi todo el movimiento se rigió por gente como Chinarro, como nosotros, como Planetas, como gente que ha intentado hacer su música sin tener la mano encima de alguien que te diga esto funciona, esto no, quítalo, ¿no? Que esto pasa, ¿no? La música además es muy curiosa para eso, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría que Álvaro tuviera un productor para escribir sus poemas, ¿no? Bueno, a lo mejor me iba imagínate a un tío diciéndote, Álvaro, esto no mola. A lo mejor me iba mejor. Pero ganaba más dinero. Bueno, pero el trabajo de producción está guay, ¿no? Lo ha hecho todo el mundo en la música, pero otra cosa es trabajar, claro, componer pensando en qué es lo que va a funcionar en la radio. Claro, en lo que va a ser comercial, en definitiva, claro. No, porque vosotros... Vamos, yo en estos días, como es natural, yo suelo prepararme las cosas, ¿no? Y entonces algo te he chivado yo. Sí, he preguntado a dónde he podido, pero me he vuelto a oír todos vuestros discos, ¿no? Además que ha sido un gustazo hacerlo, así del tirón, ¿no? Y claro, lo primero que yo veo en la evolución, en eso que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, hay como una frescura inicial muy interesante y tal, y luego, bueno, pues se va, digamos, no sé si me gusta la palabra, pero estilizando un poco, sofisticando un poco, porque aparecen toda una serie de elementos que se nota que ya podéis manejarlos y podéis hacer uso de ellos. Y entonces, bueno, pues es lo que tú comentabas antes, que lo que se pretende es que las canciones sean cada vez mejores, ¿no? Claro. Pero claro, por eso no quita que, por ejemplo, se mantenga la calidad de las letras, que ciertos mensajes, por ejemplo, en Náufrago, los bancos cayendo, la canción de los bancos, que es tremenda. Qué profesión más mala, porque es justo al revés, o sea, caeremos todos nosotros. Sí, bueno, pero es muy bonito la intención cantarlo, queda ahí, ¿no? La intención queda ahí. No, lo que quiero decir es que se sigue conservando, digamos, un poco el espíritu, ¿no? Del principio. Y en ese sentido, os quería comentar que casi siempre se suele valorar a la calidad de un grupo o de un cantante, en fin, en el mundo de la música, en parte por los directos, ¿no? En parte por los directos, y yo creo que los directos vuestros son formidables, vamos, unos directos. Yo no quiero que parezca una alabanza así gratuita por la amistad que tenemos y todo eso, pero yo no había oído unos directos tan buenos desde los directos de Los Ángeles. Joder.
Joder, qué bonito. Sí, sí. Qué bien. Sí, porque aquí hay personas que seguramente han oído a Los Ángeles en directo, y Los Ángeles en directo eran los Beatles. Dicen que eran buenísimos. Era una cosa alucinante, alucinante. Yo me acuerdo de un concierto que dieron en el Paseo de los Tristes, en un corpus, que entraron con Back in the Urs, ¿no? Pero bueno, una cosa que te quedaba alucinado, decías, pero esto cómo puede ser que estos tíos hagan esto y luego canten mañana, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que bueno, que sí, que es muy bonita y tal, pero una diferencia de empaste musical tremendo, ¿no? Es que eran excelentes músicos. Bueno, Agustín, que lo tuvisteis aquí en una sesión, Agustín siempre cuenta sus historias en Torremolinos, porque en Torremolinos se tiraron varios años en los que tocaban todos los días, pero haciendo además varios pases. Y entre músicos siempre decimos que un concierto vale por 20 ensayos. Claro. No es absolutamente lo mismo hacerlo, enfrentarte con el público, con las circunstancias técnicas que puede haber, que en el entorno controlado y cómodo del local de ensayo. Aún así, el local de ensayo es la base para un buen directo. Claro. Nosotros teníamos un manager madrileño que cuando nos veía decía: es que soy el típico grupo granadino bien ensayado. porque lo de ser un grupo bien ensayado no lo hace todo el mundo. Y aquí hay una tradición de ser bien ensayado, que el máximo exponente son los 091, que eran estajanovistas. José Ignacio era un maniático, por lo visto, y ensayaban sesión de mañana, sesión de tarde. Claro, eso se notaba en los 80, que era una época muy del hazlo tú mismo y estos postulados punks. Llegaban los 091, que estaban ensayadísimos, y claro, se notaba la diferencia. Y en nuestra generación del indie precomercial, digamos, también había esa defensa del amateurismo como un valor en la música. Muchas veces llevaba a confundirlo con falta de profesionalidad, y nosotros siempre intentamos tomarnos muy en serio que hay gente que ha pagado una entrada, ¿no? y que tienen derecho a ver un buen espectáculo. Claro. Ahora, por ejemplo, nos llama la atención que la mayoría de los grupos jóvenes que salen, no sé si porque parten de una educación musical, que la mayoría de las bandas de los 80 y los 90 nos colgábamos una guitarra, aprendíamos a tocar oyendo discos, intentando copiarlos y enseñándonos unos a otros, pero no una formación académica. Ahora hay muchos grupos jóvenes que tienen gente que sí ha estudiado música claro. y se nota un nivel instrumental. Eso es un avance en el que no tengo que adoptar la postura de abuelo cebolleta opuesto al cambio. ¿Se oye bien? Porque está esto puesto, no sé si... Sí, ¿Se oye? Pero si no, nos acercamos los micros más. Pues... Y bueno, esa es una parte, ¿no? La parte de los directos, que bueno, o sea, el empaste instrumental vuestro a mí me ha parecido y me parece magnífico. Intentamos cuidarlo mucho, ¿verdad? Cuando entra ese bajo... Podríamos ser mejores. Post-punk, ese bajo post-punk, bam, bam, bam. Tenemos ahora Tremendo. un director de escena, un ingeniero de sonido, que vamos, nos tiene machacados, nos tiene todo el día ensayando. Ensayando en solitario, además él quiere que ensayemos en solitario nuestro instrumento, una cosa que no hemos hecho en nuestra vida. Es un técnico de sonido que es como un capataz de una plantación de algodón. Nada le parece bien, da igual como toquemos, siempre bueno, pero mal. Siempre se puede perfeccionar. Todo. Oye, por eso hemos escogido a este señor últimamente. No sé si nos ha escogido él a nosotros, pero sí, porque bueno, nosotros siempre hemos entendido la música de una forma muy humilde, sabiendo que nos quedan muchas cosas por aprender, y que hay que trabajar, y por eso, por ejemplo, también nos ha gustado interactuar con distintos productores y dejándoles que soltaran y que dijeran, porque una vez superada esa etapa infantil de ir por los estudios de grabación intentando marcar territorio, como meando el perro por la esquina para dejar tu ego en todo, pues el enriquecimiento de trabajar con otra gente y la conciencia de
tenemos que aprender, pues bueno, nos lleva a tener ahora mismo un técnico que nos machaca la vida. Sí, eso es una pregunta que la tenía yo como de la última, pero la enlazo, porque en el último disco colaboráis con mucha gente, ¿no? Y ¿cómo ha sido eso? Con Teresa Rosenbinge, con Zahara, con tal, ha sido... Bueno, los resultados son buenos, pero digo, ¿cómo ha sido vuestro trabajo, ¿no? Pues esto vino de una idea de Juan Alberto en 2019, o genial, en 2018, algo así. Llevamos toda la vida haciendo los discos prácticamente igual, ¿no? Y ensayando mucho, componiendo nosotros solos en el ensayo, luego llevándolo al estudio, y nos habíamos agotado mucho de esa fórmula. Y entonces, en vez de preparar las canciones en el ensayo, que es lo que yo suelo hacer, lo que hicimos fue coger los bocetos de Juan Alberto que tenía y darle un par de ellos. Empezamos por Ángel Luján, que es este señor del que estamos hablando, que ahora viene con nosotros en gira. Y decidimos, porque Juan Alberto lo propuso, que por qué no hacemos un par de canciones con cada uno de los productores que queramos trabajar. Buscamos a 5 personas con las que queramos trabajar, que nos pongan artísticamente, musicalmente. Unos eran músicos, otros eran productores, ingenieros de sonido, como Cristina Rosenbinge, por ejemplo, y la gente de Naves Carmiña, ellos son músicos. O Lori Meyer, y Javier Doria, que estuvieron con nosotros también. Y luego había ingenieros puros, ¿no? Como Raúl Pérez y Ángel Luján. Y fue una experiencia, yo creo que muy guay, ¿no? A ver, el mundo de la música, hay un gran culto al ego. Bob Dylan, Paul McCartney. Pero Bob Dylan no es Bob Dylan. Bob Dylan es Bob Dylan, y todos los músicos que tocaban en cada una de las canciones, y los ingenieros de sonido y el productor. Al final el grabar un disco es un trabajo colaborativo. Hay dos formas de planteárselo. Una es la de mear por las esquinas del estudio y marcar territorio, y otra es la de asumir que eso es un trabajo colaborativo en el que todo el mundo puede aportar. Este disco intentaba llevar eso al extremo. Decir, bueno, nosotros no necesitamos reivindicarnos, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos cuál es nuestra personalidad. Nos apetece casi más desarrollar los lados de nuestra personalidad que tenemos menos marcados que repetir otra vez, hola, aquí estamos, eso tan machirulo del rock también, ¿no? Y entonces, pues, la fórmula que se nos ocurrió era eso, buscar gente que coincidiera con los caminos que parecían apuntar las canciones, para llevarlos a extremos diferentes a los que nosotros llegaríamos, porque no sabemos tanto de música disco como los de Novedades Carmiña, o no tenemos las cualidades de Cristina Rosenbinge, y la verdad es que fue un trabajo precioso. De hecho, yo lo seguiría haciendo toda la vida, porque aprendes mucho, te lo pasas muy bien. También es una interacción humana, claro, que también es muy curioso. Trabaja, no sé, Raúl Pérez de la Mina, en un estudio en Sevilla, que ahora está muy, muy en boga. Un tío muy tímido, muy discreto, con mucha mano izquierda, pero esto de Novedades Carmiña, un grupo joven que está bastante de moda, unos echados para adelante totales. Es muy divertido y intimado un poco. También hay un componente fan. Nosotros no hemos dejado nunca de ser fan de la música de claro, otros. Claro. Y la verdad es que es bonito llegar a compartir un espacio creativo con gente a la que admires. Claro, claro. Interesante. Oyendo así en conjunto, ¿no? Aparte de los temas más, digamos, más tradicionales de la música rock y pop, ¿no? Que tienen que ver un poco con la cuestión amorosa o con la aventura. Yo he notado, por una parte, una cierta recurrencia a lo que podríamos llamar temas aeroespaciales, ¿no? Hay que si soy un hombre de la Tierra, pero estoy, no sé dónde estoy, por una parte. Por otra, también ciertos momentos vampíricos. Bueno, más que no he escuchado las primeras maquetas. Sí.
Y bueno, y luego, que por otra parte lo entiendo perfectamente, conociendo a Juan Alberto y a su familia y en fin, sus circunstancias, calas en lo social, ¿no? Algunas canciones, Oso Polar, ¿no? Por ejemplo, Gente normal. la corona sucia. La corona sucia es tremenda. Y además de una actualidad. El último disco, El Ausente. Sí. Hostia, verdad, lo de Corona Sucia. ¿Cómo no se nos ocurrió reivindicarla? Claro, ahora un single, ahora con Corona Sucia y Jorge II incluso también. Y luego la de esta última. La misma Náufrago también es un poco analizando la situación de aquella crisis. Sí. Yo diría que Juan Alberto tiene como dos vertientes. Yo la aeroespacial y eso la veo menos. Pues pero sí que hay, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, puede ser. Luego os puedo hacer una lista. Vale. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros lo recordamos menos, pero esos son los primeros discos, los del Claro, principio claro. de la discográfica. Lo de son Florecer, cosas que está, todo que eso, está ¿no? diciendo Yo, de Álvaro. hecho, digo, Utilizamos mucho esos términos. de pronto me sonaba un poco a Bowie, ¿no? A estas Sí. cosas Bueno, es que no podemos ser más fan de Bowie, claro. espaciales. Sí, el Space Oddity y todas estas cosas, ¿no? Eso es, Y sí. Life on Mars. Sí. Sí. Pues sí, pero bueno, en cualquier caso sí que veo siempre como dos vertientes muy claras de Juan Alberto. Una es hablar de su vida, en la que puede entrar o no el amor, y otra es hablar de la sociedad, con un tono más o menos social, más o menos político, pero del mundo tangible, no de mi mundo, sino de nuestro mundo, ¿no? Yo lo definiría un poco así. A veces habla de su mundo y la otra y otro. Y para mí un 50% 50-50. La mitad de las veces habla de él y de sus cosas y la otra mitad habla de las cosas de todos. Creo que más o menos es como yo lo definiría. Sí, y luego tú eres como el Harrison del grupo. Sí, yo de vez en cuando me meto mi Metes letilla por ahí. tus canciones ahí, ¿no? Hace O sea ya que, tiempo... Bueno, en Ventana hicimos como a medias Camino Perdido. Sí. Y ahora que estamos componiendo no sé qué pasará. No es fácil porque Juan Alberto tiene un lenguaje muy claro. El Niños Mutantes es un grupo además que surgió para que Juan Alberto pudiera hacer sus canciones, porque nosotros en realidad teníamos otro grupo. Sí, Entonces, claro, es curioso porque trabajamos... Todo el impulso creativo siempre ha sido de Juan Alberto y Miguel, que es un tío que también hace canciones muy chulas, por ejemplo, pues... Sí, Miguel tiene oye, varios, tiene varias también. Nunca he intentado, sí, pero tiene 2 o 3 pinceladas en 11 discos. En 11 discos, sí. No sé, la música de Mutantes es muy la música como la entiende Juan Alberto a la hora de crearla, ¿no? Luego yo creo que somos un grupo que compone mucho juntos, ¿no? O sea, que realmente nos dejamos la piel en el ensayo dándole 1000 vueltas a las canciones. Pero, no sé, el lenguaje musical y lírico es de Juan Alberto. Que hizo sus Aún así, me deja de meterlo. pinitos poéticos incluso, ¿no? Con el manual de autoayuda. Que el otro día estuve releyéndolo. Sí, pues Y tiene está guay, ahí cosas muy varios chulas. poemas muy chulos. Muy chulos, ¿eh? muy chulos. Sí, en ese libro. Me encanta Haiku. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, Haiku. ¿Tú no te sí, acuerdas No ni me acuerdo de de cómo era, pero era... Tiene un poema que se llama Haiku y Yo Haiku. creo que lo tengo por ahí. Y el texto es anda ya. Está genial. Esto para mis amigos cultivadores del haiku. Mándaselo a Andrés Neumann. Sí. Mira, tío. A ver, bueno, yo creo que el escribir letras de canciones con cierta vocación artística te lleva a los mismos terrenos que la poesía. Sí. Y al final los terrenos de la poesía son el yo que me pasa y el qué le pasa al mundo. Claro, aquí siendo universales los sentimientos, los propios y los que sentimos con respecto al exterior, llegar a planteamientos totalmente originales, o sea, la huida del cliché es muy difícil. digamos que el castigo que tenemos los que hacemos poemas o canciones. Es verdad que aquí he frustrado 2 carreras de letristas y compositores. No ha sido acaso eso, no era lo de Leo que estamos diciendo otra vez. Yo creo que pasó una cosa en Niños Mutantes, porque Miguel y Nani hacían canciones y canciones muy chulas en Mamá Baker.
Y es verdad lo que dice Nani, Niños Mutantes nace como un proyecto paralelo para encauzar lo que yo iba sacando, porque yo mis primeras canciones se las pasé al grupo que ellos tenían, yo todavía no tenía grupo. Eso marca un poco ya la dinámica de inicio y luego hay otra cosa, que es que el que canta tiene que sentir lo que está cantando para que pueda ser creíble, para que esté sentido y vivido. Y yo creo que eso a ellos le ha retraído. Y es verdad que alguna vez algún texto a mí me costaba trabajo interiorizarlo porque no lo sentía propio y lo mismo dijeron, pues ahí te quedas y búscate la vida y haz tú las letras que sientas en tu corazón. Pero vamos, lo de escribir, pues las letras de las canciones es muy bonito, pero llega un momento Duro. en el que se convierte en un trabajo duro. Cuando tienes una carrera ya larga como nosotros, después de 10 discos, no repetir 10 o más, no repetir temas, no repetir fórmulas y encontrar motivación. Los temas sociales, pues no caer en el panfleto. Claro. En fin, al final aquí la palabra en la que saltan las alarmas es tópico. Pero claro, es muy difícil también no caer en tópicos, porque es que todos somos iguales, ¿no? Y sentimos las mismas cosas. Es tópico y que llegue a decir algo de verdad que pueda hacer. Primero te tiene que resonar a ti para que le pueda resonar a alguien. Los ejercicios de estilo y las florituras son complicados, pero luego a la vez es muy técnico hacer canciones, porque estás atrapado por la sonoridad. Claro. Hay palabras que suenan mal. Sí. Y nosotros partimos de unos referentes que son la música del pop y el rock. A ver, nosotros no nos hemos criado oyendo a La Niña de los Peines y Además, el inglés es más fácil. Sí. Claro, es más fácil pero para esta música fonéticamente. es más fácil fonéticamente y bueno, eso lleva... Cristina Rosenbinge lo analiza en un libro, analiza la técnica de las letras, de escribir canciones, y decía que por eso en las canciones pop españolas hay tanto aquí, hay tanto sol, hay tanto mar, hay tanto... Los pocos monosílabos que tenemos. Por eso aparecen el azul y el gris y no el naranja o el violeta en las canciones. Claro. Bueno, sí, la verdad es que estoy pensando ahora mismo, no se me ocurrió nunca, pero claro, es como si intentaras cantar flamenco en inglés, ¿no? Claro. Me imagino. O sea, es una música folclórica evolucionada anglosajona que por supuesto parte del idioma anglosajón. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar cantar flamenco en inglés. Eso Totalmente. Eso me lleva a una anécdota muy buena de este verano, pero perdona que te interrumpa, que estuve pasando una semana en el País Vasco y estábamos en una casa, en una zona muy abertzale, y mi hijo oía todo el día a la gente hablando en euskera y de broma dijo que lo peor que podía haber era flamenco cantar en euskera. Pues resulta que la casa en la que estábamos era del manager de un grupo de flamenco en euskera. Sí. No me lo puedo creer. Y no funciona. No funciona, ¿no? Claro, a duras penas funciona. Bueno, y hablando de... Sí, quería decir una cosa. Sí. Y es que lo de... Es curioso, en mi opinión, lo de la música y las letras es una cosa curiosa y compleja porque puede sobrevivir, y hay millones de ejemplos, una gran canción con una letra muy sencilla o muy simple. Pero una letra maravillosa sin una canción musicalmente una buena música detrás no sirve de absolutamente para nada. O sea, y eso es una tragedia. Es una tragedia porque tú puedes tener un texto precioso y no encontrar nunca una música, y ese texto pues nunca pues será una bella poesía, puede ser una bella poesía, pero nunca será una gran canción. Y una gran canción puede servir perfectamente con un texto que ni fu ni fa, vamos. Sí, eso los poetas lo sabemos cuando intentan musicar nuestro... Es complicadísimo. Es muy complicado y sin embargo admirar la habilidad de músicos que lo hacen muy bien. Como Paco Ibáñez, por ejemplo. Claro, bueno, incluso gente más joven como los músicos que he llevado yo, a ti de vez en cuando, son una que maravilla. lleva Pepa, Rafa Otero y Moncho Otero y Rafa Moura, son buenísimos, buenísimos. Sí. Pero además que han musicado desde Alberti a media poesía española.
Y lo hacen muy bien, muy Sí, bien. pero se adaptan también a hacer música para poesía. Pero intentar encajar un poema tuyo en la mentalidad nuestra de cómo es una canción con estrofa y estribillo, eso es imposible. O sea, tenemos que irnos a intentar musicar tu letra. Pero Claro, no podríamos meterla en una canción. O sea, No, tienes que... igual podríamos, pero tendríamos que dejarnos los sesos 7 meses. Tienes que manipularla. Lo importante Claro. ahí es como el teatro, ¿no? O el cine. Es decir, que el autor sea flexible y diga, yo te dejo ese material y tú haz con él lo que quieras. Eso, ¿no? efectivamente. Sí. Entonces, de esa manera es como puede funcionar. Porque si tienes que cortar un verso, tienes que eliminar una estrofa, pues lo haces, ¿no? Si tengo que musicar un soneto y el soneto tiene que ser el soneto, pues nos vamos a los cantares de los Claro, populares, ahí ya... porque si no, de manera... Ahí está complicado. Aunque bueno, los Maggi hicieron con los sonetos de Luis. Algo hicieron, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que aquel disco era Magic por una cara y TNT por la otra. TNT por la otra. Y los Maggi hicieron unos sonetos que era una historia también de un macarra que se llamaba el Aguilucho. Y eran sonetos. Y lo hicieron bien, en plan heavy. Claro, también el heavy es más, digamos, más medido, ¿no? Sí, el que puede hacer 15 versos Exacto. seguidos sin problema. Más repetido. Como nadie sabe dónde está el estribillo, Cuando llega una parte difícil se hace un punteo y Eso es, y ya está. Bueno, y hablando de esto, porque el otro día me pasó una cosa que abro internet y para ver las cosas que tenía ahí en YouTube y tal, y de pronto me sale 40, pero sin exagerar, 40 seguidos de Cómo yo te amo, de vuestra versión. 40, ¿eh? Pero eso estaba ya preparando esto. Sí, ya preparando Claro, esto. claro, el Y de algoritmo. de pronto sale... ¡vruu! esto empieza a ser una tragedia ya. Entonces, claro, no, pero la verdad es que las versiones son alucinantes. Sí, pero como yo te amo, llevamos intentando desplazarla de Spotify, quitarla en medio Es de imposible. las 5 primeras, llevamos 10 años. Eso es imposible. Es imposible, no hay manera. Es imposible. Claro, ya es que... Porque es los algoritmos, es lo que dice Sí. Juan Alberto, claro. Además tenemos un problema ya Es que, y luego cuando va a Como yo te amo, cuando va a Como yo te amo, sale Rafael, Rocío Jurado y Juan Alberto Martínez. Hombre, eso es... Está en Los tres grandes intérpretes de Manuel Alejandro. Está Por en el cierto, podio. que la canción es de Manuel Alejandro. Está en el podio. Soy de las más grandes, ¿sabes? Más grande. No, la verdad, iba a contar una anécdota que no lo hemos contado nunca. Que Como yo te amo, la versión que tenemos de Como yo te amo es, bueno, en Spotify, por ejemplo, que es la plataforma más extendida de oír música, es la segunda canción nuestra que más se oye. Y en visionado en YouTube, pues también Pues debe debe ser, ser. el vídeo ese debe ser de lo que más. Nani debe de estar temblando pensando que qué va a contar. Pues sí, ¿Qué va voy a a contarlo. Que no nos llevamos ni un duro de eso, pero no ya porque el compositor sea Manuel Alejandro. Es ya una historia interna con que la compañía que nos editó esto, pues nada, que... Una cosa chunga. Nada, entonces cada vez que vemos, o sea, el éxito de nuestro Como yo te amo, a efectos prácticos es como el éxito de uno de los chunguitos o de los chichos, o sea, Sí, que sí. está muy bien para ellos, porque el Como yo te amo, pero vamos, no, a ver, a nosotros quizás fue esa versión. Hemos hecho muchas versiones. Ahora lo tenemos un poco más abandonado, la faceta... Bueno, he visto una última Bueno, hicimos una de a galopar. a galopar que me ha parecido Eso fantástica. es la última que era. Esa es la última editada Ha quedado genial. que tenemos. Y la verdad... Y una media versión de Palabras para Julia. Claro, Sí. ahí hay, Sí. ahí hay unas Que palabras. es Palabras para Julio. Hay una frase. Sí, pero el tema de las versiones, bueno, eso forma parte también del aprendizaje del músico. Antes has nombrado a Los Ángeles. Los Ángeles, Sí. pues tocaban el repertorio propio, pero también Muchas. hacían muchas canciones de los Beatles y en los 60 era muy habitual que los grupos grabasen incluso canciones que no ya en los conciertos, que no eran de su, Sí, de incluso su repertorio. Chuck Berry se hinchaban de grabaron de tocarlo. grupos que no eran muy conocidos ingleses, por ejemplo, en 98.6, traduciéndola al español. Es decir, hicieron cosas Sí, de ese sí, tipo. Pues eso, para los que no hemos ido al conservatorio, hacer versiones ha sido la forma de meterte en el mundo de cómo otros han hecho tus canciones favoritas. Claro. Y la verdad es que la del Como yo te amo fue creo que es la primera canción
interpretada por nosotros que empezó a tener audiencia. Fue como lo primero que sacamos, que salió del indie catacumba y empezó a meterse en el indie un poco más Sí, es verdad, masivo. hubo un antes y un después de esa canción. Sí. De repente, media España estaba escuchando esa canción. Entonces le tenemos cariño y bueno, muchas veces nos cuesta trabajo meterla en el repertorio de los conciertos, Claro. porque no es ya por un tema de que Ya, no nos déjame. llevemos dinero, es por el tema de que decimos, teniendo tantas canciones compuestas nuestras, vamos Claro, a meter una claro, versión, claro. pero al final dices, bueno, a ver, es que tampoco era de Rafael, Yo la ni pedirán tampoco también. era de... Sí, claro, la piden, y se quedan Sí, con la no, cana nos muchas Nos la veces. piden en todos los conciertos. Hay una anécdota maravillosa, es que hicimos la versión sin ser muy conscientes de qué trascendencia iba o no a tener y nos plantamos en el primer concierto que tuvimos ese año, ¿no? Que fue creo que en Zamora, en un teatro. Ah, sí, Estábamos con el columpio asesino, que todavía no era nadie, no sé qué más. Bueno, en fin. Schwartz, el columpio asesino y nosotros, en una especie de festivalillo en Zamora. El año... Zamora se la trae. En invierno, un frío que no veas. Y el teatro estaba bastante lleno. Un teatro muy estaría bonito. allí 300 o 400 personas, pues tendría 500 butacas, estaba casi lleno. Estaba bien. Y nosotros pues hacemos nuestro concierto, no sé ni en qué disco estábamos en ese momento, y tocamos Como yo te amo. Y de repente pues empezamos con Como yo te amo, hacemos una primera estrofa, y estábamos todos allí mirándonos con nuestro rollo, y de repente cuando llega el estribillo, hacemos el estribillo, todo el mundo se queda como... hecho polvo así callado, y al empezar la segunda estrofa se levanta todo el teatro, se pone a aplaudir, se pone a cantar con Se nosotros. pusieron a aplaudir en ¡Hostia! mitad de la y todo, canción. coño, ¿qué ha pasado? Nosotros no estamos acostumbrados a lo del aplauso a mitad de canción. A mitad de canción, Es sí. una cosa como más de Alejandro Sanz Pero es que la gente joven, ¿no? o de Sí. No estábamos acostumbrados, de hecho es que no se estila nada. Nada. Pero A esa mitad de vez canción nadie te aplaude. no la teníamos ni editada y debió de sorprender tanto porque hacen estos tíos tocando esto, porque llegaba a estar, luego ya Rafael se ha asumido como parte Sí. de nuestra identidad Sí, cultural, sí, ¿no? Pero de los se jóvenes se ha y tal. reivindicado, pero en ese Sí. momento era chocante. Y algunas hostias nos llevamos también por meterle más, Bueno. por meternos en ese territorio. Muchas. Pero es en ese momento que fue la primera reacción del público, que nadie se lo esperaba, la verdad es que fue genial. Fue súper divertido, Nos quedamos todos. a cuadro. Casi la repetimos. Sí, pero es interesante observar esos fenómenos, ¿no? Sí. Yo creo que para vosotros debe ser interesante. Hombre, Manuel Alejandro es un gran compositor, ¿no? Hombre, pero claro, pero tú dices, bueno, ¿hasta qué punto puede esto conectar con mi público, no? Pues siempre nos ha gustado intentar hacer versiones de cosas que no tengan nada que ver con nosotros. Porque claro, versionar a Pixies, pues, Claro, o a Sonic Youth o a Nirvana, pues es fácil. es súper evidente, o sea, es que es nuestra cuna, ¿no? Hacer una versión de Nirvana no tendría mucho sentido, aparte de la diversión que te proporciona el momento de tocarla, ¿no? Entonces, casi siempre el planteamiento, a no ser que fuera un encargo, que alguno ha habido, el planteamiento siempre ha sido enfrentarnos a cosas charás. A Roberto Carlos, a Rafael, a Mecano, a Alaska sí que nos ha molado siempre, hicimos una versión Sí, suya, de Fangoria, sí, la tenéis. y cosas así raras, ¿no? Pero Eso además- tenemos publicación. Es que es un reto, y es un poco lo que yo decía antes, de que hay, para mí, por lo menos, como dos pruebas de cuando una propuesta musical funciona, es el directo, por una parte, pero por otra también las versiones. Sí. Es decir, porque la versión es muy difícil, porque coger una cosa de otro y hacerla tuya, ¿no? Y darle como tu propia personalidad, ¿no? Lo normal es que Yo la versión creo siempre sea real. que las versiones están geniales, las que habéis hecho. A mí me encantan. de Los verdad. originales molan más. Me acuerdo de la primera vez que oí yo la de Los Brincos, que es una canción que me gusta mucho. Esa sería quizá la primera versión que hicimos, ¿no, Juan? Yo o la oí por la radio, creo, Sí. en algún momento, y me quedé alucinado. Digo, pero ¿quién son estos tíos que han...? Porque no la oí cuando no estaba empezada, que no... Y ya luego me enteré de que erais vosotros. En casa de Juan y Celia también escuchábamos prácticamente todas las tardes a Los Brincos. Pero sí, la verdad Los es que... Brincos era un grupo Los Brincos, fantástico. pero nos fascinaban a todos, la verdad, ahí estábamos todos de acuerdo, o sea, desde el primer momento. Bueno, de hecho aquí hay que entonar el mea culpa, porque ya hemos nombrado un par de veces a Los Ángeles y realmente nosotros a Los Ángeles lo hemos descubierto ahora. Nosotros
oíamos a los brincos de los grupos españoles de los la 60 época. y no llegamos a oír en aquel momento ni a Los Ángeles ni a Los Módulos. De hecho, mi padre tenía algunos singles de Los Ángeles como granadino que le gustaba la música, pero yo me acuerdo que ponía los singles de Los Ángeles Y no te- y ahora, como le cuente esto a Agustín, que ahora es un amigo mío, me pega un cogotazo, pero pero es es que es verdad que normal. en ese momento no me tiraba. Luego he ido descubriendo la riqueza y A el él le valor, pasa lo mismo que y el nosotros. valor de lo que hacían. Es verdad. Claro, porque, hombre, porque ellos sí se sometieron un poco al mercado. Bueno, pero los Brincos porque también eran un grupo... pero los Brincos fue distinto, porque los Brincos eran como como un antecedente de los indie. Es decir, dentro de un momento en el que Hispavox dominaba y desde Hispavox dictaban, ellos dijeron, vamos a hacer una cosa distinta. Y vamos a hacer... Iban siempre con sus letras. Exactamente, y vamos a ser los Beatles españoles, ¿no? Un poco el Fernando Arbés y tal. Y entonces, bueno, hasta una compañía se buscaron, Zafiro, que era una compañía que empezaba y tal. Así, todo se lo buscaron como algo nuevo que salía, ¿no? Ellos querían ser ellos mismos. Ellos, ¿no? sí. Sí, es verdad. Y aparte, bueno, yo creo que ahí tenían Junior, Juan y Sí, bueno, Arbex, varios tenían músicos un talento musical, vamos, de mucho talento. Es que no tienen una canción mala, macho. Por mucho que tu inspiración sean los Beatles y los Stones a veces, que hay que saber hacerlo. No solo hay que saber hacerlo, es que luego esas canciones de los Brincos acaban siendo redondas, unos singles redondos. Coño, que eso no es nada fácil, ¿eh? No, Que yo da no. igual cuál sea el patrón, que tienes que hacerlo tú. Y unos tíos que varios sabían inglés, Junior era bilingüe y cantaban en inglés. Y Tenían la cultura suficiente para hacerlo muy bien. Sí, para hacerlo bien. Bueno, y otra cosa que yo quería comentaros también es que normalmente se habla la crítica habla de que cuando hacéis los singles, que no son singles, que son EP, no, porque curioso eso, ¿no? La caja de singles pues son EP. Aquella etapa, aquella etapa nuestra rara. Son expanded plays, ¿no? Sí, eran Cuatro. CDs de 4 canciones. Uno me parece que tiene 3, Sí, puede ser. pero todos eran 4. Pero bueno, que ahí se marca un poco el cambio entre la etapa de aprendizaje, podríamos decir, y ya la madurez, ¿no? Eso fue un periodo entre 2005 y 2008, nosotros lo llamamos nuestra travesía del desierto. Fue una época en la que por una parte decidimos hacer eso que era como un suicidio comercial en aquella época. Claro. El suicidio comercial era que abandonamos el formato de álbum, del LP, y porque no nos apetecía, nos dio por ahí. Fue un poco parecido al movimiento que hemos hecho ahora de trabajar con distintos productores. Pues queríamos hacer bloques de varias canciones, de EP, de 4 o 5 canciones, intentar grabarlo en sitios distintos, siempre dentro de nuestras posibilidades, pero bueno, por aquí, por distintos estudios de Granada, pero renunciar al formato álbum, que era lo único que había en esos momentos. Curiosamente ahora hemos vuelto a... Nosotros tampoco descubríamos nada. En la época Sí, de Los claro. Ángeles, los Brincos y tal, los formatos eran pequeños, el álbum vino luego. Nosotros sacamos eso y era muy difícil de mover. Y luego internamente en el grupo pues empezó a haber cambios, ¿no? Éramos nosotros 3, Miguel, Nani y yo, que habíamos empezado desde el principio, y teníamos también con nosotros a Manolo Requena, que era nuestro cuarto miembro, guitarrista, y él trabajaba en producción de espectáculos y tal, estaba muy metido. De hecho ahora mismo pues es uno de los tíos más potentes de los que trabajan al otro lado del escenario. Y bueno, Manolo se vio ahí en esa tesitura. Tuvimos una época que se resolvió finalmente con su salida del grupo, y entonces pues fue como de volver a reagruparnos en los cuarteles de invierno. Nosotros 3 sacamos la segunda mitad de esa colección de singles solos, y ahí quizás tuvimos como un renacimiento,
como grupo que se culmina al terminar esa etapa, volvemos al formato álbum y entra Andrés, que es el nuevo del grupo, ya lleva ya como 15 años y es el nuevo todavía. Como Ron Wood, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, como en relación con lo que hablabas tú antes de que es un equipo de mucha gente y que, pues vosotros habéis sido primero 3, después 4, después 5, después otra vez ahora 4, 3 y ahora 4. Sí. O sea que y además pues los técnicos, los managers, en fin. Esta mañana estábamos 6. Músicos extra. Esta mañana estábamos tocando 6 en el local de ensayo. Músicos extras, claro. Sí. Bueno, a ver, todo el mundo lo sabe, siempre está ahí el núcleo duro, que somos Juan Alberto, Miguel y yo, ¿no? Que somos los que empezamos, y los que entiendo que seguiremos hasta que algo pase. Y luego siempre ha habido gente que ha venido, que ha ido. Bueno, Andrés lleva también ya 15 años, 16. El nuevo. El nuevo lleva toda la vida, ¿no? Pero es verdad que yo sí creo que hay creativamente un antes y un después de esa época y de la incorporación de Andrés al grupo. Sí, esa música casi en terceto que estábamos haciendo y con unos conceptos como más fijos, ¿no? Como menos dóciles, menos móviles. Andrés incorpora otro tipo de guitarra, otro tipo de coro, otro tipo de entender los arreglos musicales y ahí trabajamos mucho más con los teclados, empezamos a trabajar con sintetizadores y ahí de repente, nace El Sol de Invierno y nace Errante y que es el disco y la canción que nos cambia la vida. El cambio que yo veo ahí en relación al siguiente LP, que es Tiempo, ¿no? Era Las Noches de Insomnio. Bueno, antes de Las Noches de Insomnio. Todo el momento. Todo el momento. El cambio que veo yo fundamentalmente es el de que de pronto las guitarras ganan protagonismo. Que quizás sea por la entrada de Andrés, ¿no? Sí, la guitarra y los coros. Y los coros. Porque los riffs de guitarra casi. Y luego con los teclados porque también. Guitarras ya había. Lo que incorpora Andrés yo creo que es una nueva forma de arreglar, de hacer el riff más brillantes, más bonitos. Andrés venía de una por escuela eso musical. que de pronto como que se nota más, ¿no? Como que tiene más protagonismo. Él venía de una escuela musical diferente a la nuestra. Nosotros veníamos de eso que hemos dicho, de Pixies, Sonic Youth, Nirvana, que eran grupos ruidosos en los que el virtuosismo estaba incluso mal visto. Sí. Era contrario a los postulados potencia. Era potencia y búsqueda del ruido adrede. Sí, Andrés no venía de ese tipo de música, venía de una escuela como más rockera, más tradicional, en Sevilla. Él viene de Sevilla y en Sevilla siempre había una escuela de guitarristas súper buenos, mucho bluesero. Su profesor de guitarra era uno de los popes del blues en Sevilla, y él nos trae eso que nos abre la paleta musical, instrumentalmente, pero aporta algo muy importante que es las voces. Nosotros desarrollamos mucho más las armonías desde que entra Andrés en el grupo. Antes las armonías en discos las grababa yo mismo, en directo las hacía Miguel, pero Andrés podría ser cantante perfectamente. Claro. Lo que pasa es que él asume su condición de corista con mucha gracia, porque él dice que él es incapaz de aprenderse ninguna letra de Niños Mutantes ni de ningún grupo, pero dice que las de Niños Mutantes no se las sabe, pero que él tiene un chip en el cerebro que está conectado con el mío, y entonces la letra le viene con la milésima de segundo necesaria para que no suene a que se ha olvidado de nada. Pero es que si lo el otro día estaba oyendo algo que había hecho y digo, es que es increíble, porque ahora, no sé si con el reggaetón y estas cosas hay efectos de sonido que lo que hacen es eso, artificialmente armonizar las voces, pero te lo está haciendo una máquina. Pues Andrés es una máquina de esas que lo que hace es armonizar las voces. Claro, eso le da apertura. Claro. El otro día leía que un artista que nos gusta mucho, decía Nick Cave, decía
que si se pudiera grabar algo, que cuando empieza a hacer armonía, sumando voces, en el mundo del pop y del rock no se llega a hacer más de 3 voces a la vez que hagan melodías diferentes, pero que dice que si eso sigue sumando la progresión y sumando más voces y más voces, al final no se distinguen las voces individuales humanas, sino que llega a una voz única que dice que esa es la que debería de ser la voz de Dios y no la del tío ese que retumba que imaginas con el Dios del Antiguo Testamento. Dice que todo eso debería de aproximarse además a una voz como de un niño, al sumar todas las voces humanas. En fin, es bonita. Esa digresión era, porque es muy bonito el efecto de cuando 2 personas se complementan bien cantando. No sé si habéis podido ver el documental que acaba de salir de los Beatles. No, todavía no, yo estoy deseando. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Salió si tu jersey te traiciona. Salió el jueves, son 6 horas y yo ya lo he visto y lo volveré a ver. Se ve el milagro de ver cantando juntos a John Lennon y a Paul McCartney. Es un verdadero milagro. La belleza y cómo los dos son cantantes fantásticos por separado y sus carreras tienen grandes cosas por separado, pero nunca se produce el momento de esa mezcla. No estoy yo diciendo ni de coña que nos acerquemos a eso, pero sí que es muy bonito, además es muy bonito experimentarlo físicamente. El momento en el que lo estás haciendo y otra voz se suma y se entrelaza con la tuya es fantástico. Hay una cosa que me fascina de los Beatles y que se ve en el documental, o sea, no se ve en el documental, porque es que creo que no lo preparaban, o sea, ¿por qué unas canciones las canta Lennon y otras las canta McCartney? O sea, es una cosa súper rara. Pero que eso ellos internamente como que se entendían perfectamente y sabían pues qué tono iba a quedar mejor esta canción y la cantaba Lennon de repente y la otra la cantaba McCartney pero con una naturalidad pasmosa, y la canción era de McCartney, pero la cantaba Lennon. Una cosa muy rara. Es verdad que eran un dúo, ¿no? Que ellos se entendían siempre como dúo compositivo, pero a mí, viendo el documental ayer también, me quedé fascinado. ¿Qué coño esta canción que la acaba de hacer McCartney y la canta Lennon? Y luego otra la canta, ¿eh? O sea, ¿en base a qué? Muy curioso eso. Es muy para fans, porque al final son 6 horas de metraje, pero es un documento... Puedo estar 60 horas. Es un documento sonoro y de interacción humana. Nosotros lo vemos y hay muchas cosas que, aunque sean los Beatles, salvando las abismales distancias que hay, reconocemos perfectamente el tipo de berrinches o de subidones pero todos, no se salva ninguno. Los o sea, momentos exceptuando que ellos son los Beatles, no son los mutantes, los temas de debate, de discusión, de risa, eran todos exactamente los mismos. Viendo ese documental, no me lo podía creer, digo. Sabes cómo funcionan todos los grupos del mundo. Los conflictos, Nani y yo lo estábamos hablando hoy, hay conflictos de ego. Claramente, conflictos de ego. Bueno, lo digo yo como si supiera algo de psicología, viendo voces más autorizadas por aquí. Hay claros conflictos de ego, pero hay otra cosa que es que ya no es ego. Lo decía Nani, no se trata ya de una lucha de ego, es que se trata de que es algo que tienen que organizar entre 4 personas. Y es simplemente un tema de organización y que la propia organización, no ya la organización más práctica de cuando tienes que ir a un concierto, tienes que quedar para ensayar, que eso también. Es la organización de dentro de una canción que hace cada uno. No hace falta que haya una lucha, puede haber una gran armonía personal, pero eso puede convertirse en un asunto a veces difícil de gestionar. Sobre todo que es un trabajo grupal que se repite muchas veces todas las semanas, meses, años, ¿no? Y como dice Juan Alberto, son 4 cabezas o 5 cabezas y 8 manos o 10 manos. Decidiendo sobre las mismas cosas todo el rato, las musicales y las extramusicales. Lo más difícil de una banda es conseguir seguir ahí. Independientemente del éxito, que el 50, 60, 70% de la gente en 3-4 discos ya no está. Porque sus personas, el contenido humano de esa banda, se ha destrozado. Y los que tienen muchísimo éxito se soportan porque llegan en el avión al concierto, ya sea Metallica, ya sea Rolling Stone o ya sea U2. O
sea, no se ven, si no están de gira, no se ven directamente. Porque son años y años y años y años de tomar decisiones una tras otra y de pelear tu personalidad. Ya no es una cuestión de egos, como dice Juan, que también, sino que tú tienes tu forma de pensar para ir a comprar al Mercadona y para hacer música. Entonces es todo el rato cuando no te estás enfrentando con uno, estás jodiendo al otro. Con el otro. Y cuando crees que estás puesto de acuerdo con aquel, hay otro de los cuatro que no está de acuerdo con ninguno de los tres. Fíjate si es todos los días. Si es complicado y si hay choques que tú dices cuando vas a comprar al Mercadona y yo digo, ¿y por qué? Si yo no quiero ir a Mercadona, yo no voy a Mercadona. Entonces eso es así todo el rato. Sí. Oye, y bueno, ya para ir terminando, Que estos señores tendrán que acostarse. tendrán que, ir a tomar una cerveza o algo. ¿Qué opináis del panorama ahora mismo? Porque bueno, habéis dicho vosotros sois héroes en ese sentido, porque lleváis 20 años, por lo menos el trío, el nuclear. Pero ¿y qué pensáis del panorama como está ahora en Granada? Granada. ¿En Granada Sí, o en el mundo? En Granada en música, ¿no? Porque como el ciclo está más reducido, pero en fin, podéis hablar de España. Bueno, Pues yo creo que hemos estado bastante tiempo, además yo creo que Juan y yo hemos coincidido en ese discurso bastantes veces. Los últimos años estábamos un poco como todos mirando debajo de las piedras, a ver dónde estaban esos grupos que siempre iban relevando a los que ya estábamos ahí, ¿no? Y creo que había un momento de pánico generalizado porque no salían, no llegaban, ¿no? Es verdad que de repente Granada se ha convertido en una de las fuentes de la música urbana, cosa de la que nosotros no tenemos ni puñetera idea, solo puedo decir esto, no puedo decir más, no tengo ni idea de qué significa, pero bueno, ahí está de la fuente, está la Zoe, están Ayasi Proc, está John Beef, o sea, los 4 o 5, de los 10 artistas más importantes de la música urbana española, 4 o 5 son de Granada, curiosamente, de nuevo, aunque nosotros no tengamos ni idea de qué coño es la música urbana. Pero bueno, en lo que a nosotros nos corresponde, que es el rock y el pop, yo sí veo que está llegando una nueva generación. Haría falta cambiar muchas cosas a nivel de infraestructura pública, etcétera. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? De que hubiese más posibilidades. Claro. Como las había antes, ¿no? Sí. Pero es curioso que nosotros nos sentimos, en cierto modo, orgullosos de formar parte de una cadena que se mantiene desde hace muchos años. Hemos nombrado ya a Los Ángeles y hemos nombrado a los que fueron nuestros referentes. Realmente, ¿por qué tenemos nosotros hoy un grupo? Porque veíamos tocar y luego los veíamos en la calle, en los bares, coincidíamos, íbamos a buscar los bares en los que estaban los 091 y en nuestro caso sobre todo Lagartija Nick. Entonces, luego, bueno, Los Planetas, nosotros, Lori Meyer, había un momento en que decíamos, esta cadena está debilitándose. Ahora parece que sale hay un grupo colectivo Da Silva que están despuntando claramente y que siendo un grupo de tendencia más actual, sí es en cierto modo heredero de los grupos de toda la vida. Pero es lo que decía Nani, lo que se ha convertido Granada ahora en un referente no es ya en el pop y en el rock, es en el otro tipo de músicas que le gustan a la gente joven, porque nosotros tenemos que reconocer ya que estamos en el camino de la extinción, porque ha habido... Estamos en el camino de la extinción musical porque hemos asistido a un cambio de paradigma, un cambio generacional total que se ha precipitado además en el momento de la pandemia. Sí, pero todo esto, el reggaetón y el trap y el rap y todo eso. Eso es la música hegemónica hoy día y nosotros estamos fuera de eso, por eso digo que estamos en extinción. Yo no sé qué se oirá dentro de 10 o 15 años, pero el impacto ha sido tan grande, si mueve... como todavía algunos escuchamos la radio tradicional, hacemos aquello de mover el dial, ¿no? Pues si vas moviendo el dial, el 80% de canciones que oyes son los ritmos que se les llama urbanos en general, o reggaetoneo o cosas similares, los efectos, la producción. Es verdad que hay cosas que pueden ser flot de un día. Sí. Un amigo nuestro, también músico gran Tacho, de 091, el batería, decía que los efectos estos de la voz que se usan ahora, que son el gotelé de la música, que desaparecerán pronto, pero yo creo que hay un cambio de tendencia. Bueno, pues volviendo a Granada,
toda esta gente es que son de los artistas que más oye la gente en España, son de Granada. Nosotros no tenemos ningún contacto con ellos. Nulo, pero eso, De La Fuente, John Beef, Ajax y Proc, lo que mueve esta gente es impresionante, de una forma además absolutamente diferente a cómo se ha movido la música hasta ahora, porque antes la música, bueno, el momento culminante de la música era la actuación en directo, Claro. y ahora no necesariamente es así. El otro día lo contaba Nani, que uno de los primeros festivales grandes que ha habido con menos medidas, ya con el público de pie y tal, se hizo aquí en Granada un festival con muchos de esos artistas. Lula Y claro, Índigo, John Beef. viendo las cifras porque nosotros lo vemos lo que mueven en YouTube o lo que mueven en Spotify, y o sea, nos han adelantado a todos los de el indie que fue hegemónico, por eso decía que la época del indie ya está superada. Esta gente tiene un nivel de escucha muy superior. Pues luego, sin embargo, te encuentras que en un festival que se podría esperar una afluencia supermasiva, luego hay menos gente que en los otros festivales. ¿Por qué? Porque es un público que experimenta la música de otra forma. De otra manera. Y digo experimenta porque no quiero decir consume la música, porque odio la expresión, y puedes llevar a pensar que es ya un mecanismo tan comercial que consumen música, no escuchan música o experimentan la música. Pero creo que eso es verlo desde una perspectiva un poco ya de no entenderlo. No, probablemente tienen los mismos sentimientos de identidad y de emoción que teníamos nosotros cuando montamos un grupo, pero la están escuchando de otra forma y la comparten de otra forma. Ya no sabemos si a nosotros, claro, nos parece que era mejor lo nuestro, ¿no? Claro, Ya estamos en el otro lado de la barrera. Sí, es un poco como el fenómeno poético también, ¿no? La poesía pues han surgido también en las redes. Ahora están los nuevos certámenes estos de poesía rápida. Gente, no sé claro, y están moviéndose de otra manera y haciendo las cosas diferentes, ¿no? Nosotros también pensamos que son más malos, pero bueno, ya veremos qué pasa también, ¿no? En fin. Todo Sí, es tan difícil jugar, Claro. el arte es tan difícil, jugar arte contemporáneo ya es una locura. Desde la pintura hasta la música. Bueno, la o sea, pintura ha cambiado completamente. es una locura, intentar Pintura ha meterte cambiado. ese berenjenal no te interesa, o sea, tú tienes que tener una opinión y una querencia y qué te gusta a ti y poco más. Y bueno, puedes opinar de lo que te dé la gana. Sí, pero yo, de todos modos, el rock, sea como sea, yo no creo que muera nunca. Yo creo que va a convivir todo, que Juan Alberto es un poco exagerado. Otra cosa es que todos los artistas de todos los estilos sigamos ahí, eso ya cada uno Sí. tendrá que buscar su lugar, ¿no? Pero todo va a seguir viviendo. Y conforme dice esto Juan Alberto, sin embargo, hay una nueva oleada. La nueva oleada indie de chavales de 20 a 25 años que siguen en el indie, ahora la ha dado otra vez por hacer rock de guitarra y punk. Una cosa que se había superado hace 20 años. Bueno, pues ahora Carolina Durante, Niña Polaca, La Ginebra, no sé qué, muchos de los chavales jóvenes que están en el indie han vuelto otra vez a coger la guitarra eléctrica, mientras otros similares en edad a ellos, en sus ciudades, en el cuarto debajo de su piso, se dedica al trap, ¿no? Sí. O sea, hay una dualidad tremenda, ¿no? Y seguirá existiendo todo, claro. Yo me imagino que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y con esta charla tan entretenida y tan interesante. Y bueno, yo sí quiero, unos minutos que quedan, si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar algo, preguntaros algo. Como somos muy pesados, no hemos dejado oportunidad para ninguna pregunta. Tienen ya unas ganas de cerveza increíbles. No han dejado temas. Bueno, pues Si queréis preguntarnos lo que sea, encantado. claro, si alguien quiere, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vivisteis el proceso de sacar ventanas durante el principio del confinamiento desde vuestro lado? Porque yo no sé cómo fue. Pues fue una idea comercial genial por nuestra parte. Pues la gran idea de nuestra vida fue sacar el disco el 20 de marzo de 2020. No, bueno, broma aparte. Yo creo que era inevitable, o sea, es que no podíamos hacer otra cosa. Podíamos haber hecho otra cosa, pero
es tan difícil de explicar cuando llevas un año y pico haciendo un disco y 6 meses antes ya has decidido cuándo va a salir ese disco, en qué fecha, lo has preparado todo, tienes una estrategia, vas sacando singles, viendo diseños, planteando toda la promoción. De hecho teníamos cerrado, yo creo que la promoción más grande de nuestra vida, teníamos como una semana entera en Madrid, no sé cuánto medio, una barbaridad. Es muy difícil, 15 días antes de todo eso que va a pasar y que llevas pensando que va a pasar 6 meses, decir, hostia, que viene una epidemia, que todos pensábamos, por cierto, que era para 15 días, porque yo me fui a mi casa para 15 días. Lo que pasa es que han pasado 2 años, pero yo me fui a mi casa para 15 días. Pues claro, decidimos, era muy difícil para aquello. Y había también muchísima gente que nos sigue y que le habíamos prometido que el 20 de marzo estaba el disco en la calle y que lo iban a poder escuchar y comprar. Y eso nos tiró también mucho. Sí, pensábamos justo, bueno, va a ser un momento en el que no vamos a hacer la promoción que nos gustaría de un trabajo al que nos habíamos entregado en cuerpo y alma durante un par de años y además súper emocionados porque es que había sido un proyecto artístico muy bonito, esto de ir interactuando con distintos productores y en distintos estudios. Es un disco que tenía mucha ilusión encima, claro, y nos encontramos con esto. Y ya lo habíamos anunciado, decimos, bueno, pues nada, si hay alguien que le haga compañía. Este viernes se me acercó un chico y se nos ha acercado mucha gente así a decirnos, oye, gracias porque me acompañasteis en ese momento claro, con el disco de Ventanas. Bueno, eso es un recuerdo muy bonito y compensa, en parte, voy a decir, la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia pero igual dolorosa, porque había mucha ilusión puesta y lógicamente el disco no ha tenido la misma vida que hubiera tenido en condiciones normales, pero bueno, que esto también lo puede decir el que estaba montando un restaurante y abría puertas esa semana. Bueno, ha pasado a mucha gente, pues a nosotros también nos ha revolcado esta ola, pero bueno, afortunadamente estamos aquí sanos y nuestra gente está también sana, que es lo Estamos importante. vivos de milagro, Estamos vivos de como decía milagro. Enrique Morente. Pero de todos modos disteis en la diana, porque las ventanas fueron protagonistas luego de la pandemia. Total. Claro. Sí, eso fue una pregunta recurrente durante meses de todos los periodistas. Claro, una puntería tremenda. Fue increíble. Sí. Y de hecho, más todavía, porque se puso de moda un término que yo todavía no entiendo, alguna vez alguien me lo explicará, porque yo soy futbolero, bastante futbolero, que es de las ventanas en el fútbol. Cuando dicen primera ventana, salen 2, segunda ventana, a este le falta una ventana. Y yo, pero bueno, ¿qué pasa aquí con las ventanas? ¿Y eso Yo qué no es? me entero de Yo eso. no me entero de eso. Pues, Y tú eres futbolero. Sí, pero no pues, he escuchado eso. Los cambios, ¿no? Oye, en los partidos, cuando van a cambiar, dicen primera ventana, Ah, ¿sí? saca a 2. Ahora le falta una ventana. Ah, porque ahora creo que Bueno, han ¿qué puesto, ventana? creo que han puesto que puedes hacer los cambios, pero en ciertos... Son más cambios, ¿no? Ahora son como 5 cambios. Sí, son 5 cambios, pero los Pero llaman no puedes ventana. hacer los 5 cambios en el minuto 40 de la primera parte. Os voy a interrumpir, esto lo podéis hablar en el bar con el resto de amigos. Hablamos de... Bueno, quiero decir que lo de las ventanas trascendió al ordenador a otras cosas, ¿no? A Sí, otras, sí. a otras más cosas. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Tú, Pepa, querías preguntarle algo? No, yo solo quería decir que hay una cosa que me gusta mucho de vosotros que cada vez se ve menos en las letras de los grupos, que creo que no se ha referido a la que yo quería referirme, que es la ironía. La Sí. ironía que hay en vuestras letras me parece fantástica. Pues no sé por qué. Pues fíjate, yo lo agradezco como letrista principal, con tu permiso. Como letrista absoluto, vamos. Yo lo tengo ahí. Porque la verdad es que yo es algo que he hecho en falta en nuestras propias letras. Digo, ese ingrediente de la ironía hay que incrementarlo mucho, porque yo tengo una tendencia natural escribiendo al dramatismo. Sí, es verdad. No, pero Y también... luego es una cosa un poco incongruente porque llegamos a los conciertos y entre canción y canción básicamente intentamos decir cosas supuestamente chistosas y que la gente se ría y que tengamos un momento desenfadado, pero luego
volvemos a la canción y nos adentramos en las tinieblas más tenebrosas de la existencia. Y luego salimos de la canción y otra tontería, ¿no? Entonces, eso lleva a una incoherencia que creo que la forma de arreglarla de una forma... Tendríamos dos opciones: hacer mensajes más trascendentes entre canción y canción, o hacer ironizar más las canciones. Entonces, esa vía que tú aprecias, yo espero que crezca en el futuro. Pero aunque la digas- siguiente que estamos haciendo no va por ahí. Pero no me digas a mí que hacer una canción que la letra es para pa 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 para pa 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 no es irónico, porque vamos, te estás riendo de toda la historia del pop. Sí, Claro. El segundo, la letra esa que son los dos versos. ¿Sabes? Y eso, el náufrago. Sí. Ah, El hostia. segundo en la vida puede ser un Hostia, qué problema. bueno. La vida puede ser un problema y la letra son Infierno, 2 versos. porque yo últimamente cada vez que pienso en cierta gente, me viene el principio de esa canción a mi cabeza y me desahogo. Qué bien. Sí, hay ironía ahí. O la de Sí, Jolí. me gustan mis canciones. Es verdad, Sí, eso la de tiene Marcelo. que- Hay muchísimo de irónico. Bien, muchas gracias por esta intervención, porque yo que he hecho en falta mucho la ironía en nuestras letras, que tú la encuentres, digo, hombre, había sus cosillas. Resulta que hay, ¿no? Si la aumentáis nunca está mal. Teniendo en cuenta que en este mundo en general, no solo en la música, sino que en este mundo en general se está muriendo la ironía, pues si Es la verdad. aumentáis no está nada mal. No es mala cosa. Pero a verla hay, y a mí me encanta la ironía en estas letras. Muchas Jolí Vamos quería... a pelear por la ironía. Un mensaje simplemente que sigáis así de bien, de buen rollo y seguís trabajando, que sois muy jóvenes Muy bien. Claro. para la música. Muchas gracias. Claro que Lo sí. intentamos todos los días. Y sigáis, pues. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por supuesto a ellos.